Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Como siempre espero que estéis teniendo un día increíble y que la vida os sonría. Hoy, amigos míos, tengo un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en los medios, y que ha generado un montón de especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, más concretamente en la relación entre dos de las estrellas más brillantes del panorama, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de, atención, la verdad que rompe el silencio sobre su relación. Prepárense porque lo que voy a contaros podría sorprenderos. Hemos visto miles de titulares, de rumores, de fotos analizadas al milímetro, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? ¿Por qué de repente ese silencio? Ya sabéis que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares sensacionalistas, ¿verdad? Nos gusta investigar, analizar y sobre todo ofreceros información contrastada y, en la medida de lo posible, desde diferentes perspectivas. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este apasionante tema. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordaros algo muy importante. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, y estaréis al tanto de todas las novedades y noticias del mundo del entretenimiento. No os lo perdáis. Así que con el corazón en la mano y listos para la aventura, empezamos. Para entender la situación actual, es crucial que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y recordemos cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los fans desde el primer momento se enamoraron de esta pareja. Era evidente que había una conexión especial, una chispa que iba más allá de lo profesional. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que lo suyo no era solo una relación laboral. La serie en sí misma fue un fenómeno. Love is in the Air cautivó a audiencias de todo el mundo, y el encanto de Kerem y Hande fue un ingrediente esencial para su éxito. La trama, romántica y divertida, combinada con la evidente conexión entre los actores, generó una base de fans leales y apasionados. La serie exploraba temas como el amor, la ambición, las segundas oportunidades y la importancia de seguir los sueños, lo que la convirtió en un éxito resonante para el público internacional. El éxito fue tal que la serie se tradujo a múltiples idiomas y se transmitió en numerosos países, lo que convirtió a Kerem y Hande en estrellas globales. Pronto los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Y como no podía ser de otra manera, el público y los medios de comunicación comenzaron a especular, a desear y a alimentar esa llama. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de fotos, y deseos expresos de que la relación traspasara la pantalla. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo momentos especiales y creando contenido en torno a su posible romance. ¿Y sabéis qué? Resultó que los rumores eran ciertos. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero se rindió ante esta pareja. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Las redes sociales se inundaron de fotos románticas, de mensajes de apoyo y de muestras de cariño hacia la pareja. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. La confirmación de su relación fue recibida con júbilo por sus seguidores. Las imágenes compartidas en sus perfiles de redes sociales, los mensajes de cariño y apoyo mutuo, y las apariciones públicas conjuntas alimentaron la admiración y el afecto del público. Se convirtieron en la pareja del momento, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los medios y los fans. Durante su relación, Kerem y Hande fueron noticia constante. No se escondían, compartían momentos especiales con sus seguidores, y parecían muy felices juntos. Las publicaciones en Instagram, las entrevistas, todo transmitía una imagen de amor y complicidad. Las alfombras rojas, los eventos de moda, las cenas románticas, cada uno de sus encuentros era analizado y celebrado por sus seguidores. Los fans de la serie y en general, los seguidores de ambos actores, estaban encantados de verlos juntos en la vida real. Soñaban con un futuro juntos, con una boda, con todo. La pareja era constantemente invitada a eventos y programas de televisión.
Sus entrevistas conjuntas eran muy buscadas, y sus respuestas eran analizadas al detalle. Su química en las entrevistas era evidente y el público disfrutaba de su complicidad y buen humor. Eran un dúo dinámico que representaba la frescura y el éxito del mundo del entretenimiento turco. La pareja se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, mostrando una imagen de amor y apoyo mutuo en un mundo a menudo superficial y competitivo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y de repente el silencio. Las fotos dejaron de ser frecuentes, los mensajes de cariño disminuyeron, y las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más escasas. Los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza, y los fans, lógicamente, se preocuparon. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este cambio tan drástico? El silencio que se apoderó de la pareja fue un cambio brusco para sus seguidores. La incertidumbre comenzó a crecer, y las especulaciones se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de preguntas, teorías y análisis de la situación. Los fans, que habían sido testigos del nacimiento y florecimiento de su amor, se sentían desconcertados y desilusionados. Las especulaciones se dispararon. Se habló de terceros en discordia, de incompatibilidad de horarios, de diferencias irreconciliables. La prensa sensacionalista se cebó con la pareja, publicando noticias y rumores sin contrastar, alimentando la incertidumbre y el morbo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, intensificaron su cobertura de la pareja, publicando artículos y fotos que alimentaban las especulaciones y la intriga. Se crearon portales de noticias dedicados a seguir cada paso de Kerem y Hande, con análisis exhaustivos de sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas. Y mientras tanto, Kerem y Hande prácticamente guardaron silencio. La falta de declaraciones por parte de la pareja fue la gasolina que alimentó las especulaciones. La ausencia de información oficial permitió que los rumores se propagaran libremente, y que los medios de comunicación crearan narrativas sensacionalistas para atraer la atención del público. Se publicaron artículos que sugerían traiciones, peleas y diferencias irreconciliables, creando un ambiente de incertidumbre y tensión. Después de meses de especulaciones, de rumores y de mucha incertidumbre, la confirmación de la ruptura llegó de forma indirecta. Ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre el tema, pero las pistas eran evidentes. Las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, y ambos comenzaron a aparecer en eventos y entrevistas por separado. La forma en que se comunicó la ruptura fue inusual, pero efectiva. El hecho de que no se hicieran declaraciones oficiales generó aún más especulaciones, pero también permitió a la pareja mantener cierto control sobre la narrativa. La ausencia de declaraciones directas, junto con los cambios en sus redes sociales y sus apariciones públicas, fue suficiente para confirmar la ruptura sin necesidad de entrar en detalles. ¿Pero por qué el silencio? ¿Por qué no hablar directamente sobre el tema? Esa es la pregunta del millón, amigos míos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La decisión de no hacer declaraciones públicas sobre la ruptura fue estratégica y compleja. Implicaba una serie de consideraciones, incluyendo la protección de su imagen pública, el respeto mutuo, y la necesidad de mantener cierta privacidad en un momento emocionalmente difícil. Según fuentes cercanas y rumores que se han filtrado a la prensa, la ruptura entre Kerem y Hande no fue fácil. Se habla de diferencias significativas, de presiones externas y de un desgaste natural de la relación. Pero lo más importante, se habla de un acuerdo mutuo para mantener el silencio. ¿Por qué? Principalmente para proteger su imagen y evitar un circo mediático. Las fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles sobre las dificultades que enfrentaron durante su relación. Se dice que las presiones externas, incluyendo la intensa atención de los medios y la opinión pública, jugaron un papel importante en la ruptura. Las diferencias de opinión y los horarios incompatibles también contribuyeron al desgaste de la relación. El acuerdo mutuo para mantener el silencio fue visto como la mejor manera de protegerse de un escrutinio público innecesario y de preservar su privacidad. Imaginen la situación. Dos estrellas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con millones de seguidores en todo el mundo, en medio de una ruptura sentimental. La presión de los medios, de los fans, de la opinión pública, sería abrumadora. Un comunicado oficial, una entrevista exclusiva, abrirían la puerta a un torbellino de especulaciones, de preguntas incómodas y de drama. ¿Y qué querían evitar? Precisamente eso.
La magnitud de la atención que habría recibido una declaración pública sobre la ruptura era un factor importante en su decisión de mantener el silencio. Los medios de comunicación habrían aprovechado cualquier declaración para generar titulares sensacionalistas y alimentar la intriga. Los fans habrían inundado las redes sociales con preguntas y especulaciones, creando un ambiente de tensión y drama. La pareja buscaba evitar este escenario, priorizando su bienestar emocional y su privacidad. El silencio, en este caso, fue una estrategia para protegerse y para preservar su privacidad. Permitiría a ambos actores seguir con sus vidas, con sus carreras profesionales, sin tener que lidiar con el escrutinio constante de los medios y de los fans. Además, el silencio les permitía mantener una relación de respeto y amistad, algo que, según fuentes cercanas, era muy importante para ambos. La decisión de mantener el silencio fue vista como un acto de madurez y profesionalismo por parte de ambos actores. La estrategia permitió que siguieran enfocados en sus carreras, sin tener que lidiar con el drama y la controversia que habría generado una declaración pública. El silencio también les permitió preservar su imagen pública, evitando que se vieran envueltos en una narrativa sensacionalista. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? ¿Qué ha dicho o no ha dicho sobre Hande Erçel después de la ruptura? Pues bien, aquí es donde viene la parte que puede sorprenderos. A pesar de todo el ruido mediático, Kerem ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho declaraciones polémicas, no ha criticado a Hande y no ha alimentado la polémica. Al contrario, ha demostrado respeto y profesionalismo en todas sus apariciones públicas. La actitud de Kerem después de la ruptura ha sido ejemplar. A pesar de la presión de los medios y de los fans, ha mantenido una postura discreta y respetuosa. Sus declaraciones han sido corteses y profesionales, evitando cualquier comentario que pudiera generar controversia. Su comportamiento ha sido elogiado por muchos, y ha demostrado su madurez y su capacidad para manejar la situación con gracia y dignidad. En algunas entrevistas se le ha preguntado sobre Hande y siempre ha respondido con cortesía y discreción. Ha evitado entrar en detalles, pero ha dejado claro que le guarda cariño y respeto. Ha reconocido el impacto que Love is in the Air tuvo en su vida, y ha agradecido a Hande por su trabajo y su profesionalismo. En una de sus últimas entrevistas, Kerem fue preguntado directamente sobre Hande y su relación. En lugar de evadir la pregunta, respondió con una sonrisa y una mirada nostálgica. Dijo que siempre recordaría con cariño los momentos que compartieron en el set, y que estaba agradecido por la experiencia que tuvieron juntos. Su respuesta, llena de respeto y madurez, fue muy bien recibida por el público y la prensa. Incluso en alguna ocasión, ha sido fotografiado con Hande en eventos, demostrando que a pesar de la ruptura, la amistad y el respeto perduran. Esto, amigos míos, dice mucho de la madurez y la profesionalidad de Kerem. Demuestra que a pesar del dolor, es capaz de mantener una actitud positiva y de enfocarse en el futuro. Las fotografías de Kerem y Hande juntos en eventos públicos fueron una señal de que a pesar de la ruptura, mantenían una relación cordial y respetuosa. Estas imágenes fueron recibidas con alegría por los fans, quienes celebraron la madurez y el profesionalismo de ambos actores. La capacidad de mantener una relación amistosa, a pesar de la separación, fue vista como un ejemplo de civilidad y respeto mutuo. La realidad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo el amor y el desamor pueden coexistir en el mundo del espectáculo. Aunque su historia de amor no tuvo el final que muchos esperaban, ambos han sabido manejar la situación con madurez, respeto y profesionalismo. Y aunque el silencio haya sido la tónica general, la información que hemos podido obtener, aunque sea de manera indirecta, nos muestra que no hay rencor, que hay cariño y que hay una relación cordial. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo están sujetas a presiones externas. A pesar de las dificultades, ambos actores han demostrado ser capaces de afrontar la situación con dignidad y respeto. Su ejemplo ha sido una inspiración para muchos, y ha demostrado que es posible mantener una relación amistosa, incluso después de una ruptura. La ruptura sin duda fue dolorosa, pero ambos han sabido afrontar la situación con dignidad. Han priorizado su bienestar, su privacidad y su carrera profesional. Y aunque los fans sigamos soñando con una reconciliación, lo más importante es que tanto Kerem como Hande estén bien, sean felices y sigan cosechando éxitos en sus carreras. La capacidad de Kerem y Hande para afrontar la ruptura con dignidad y profesionalismo ha sido un ejemplo para sus seguidores. Su decisión de priorizar su bienestar,
su privacidad y su carrera profesional ha sido aplaudida por muchos. El hecho de que hayan mantenido una actitud positiva y respetuosa, a pesar del dolor, ha sido una inspiración para sus fans y para el público en general. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, creo que ya tenemos una idea más clara de lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que la verdad, a veces, puede ser mucho más compleja y matizada de lo que nos muestran los titulares sensacionalistas. Hemos aprendido que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que el silencio, a veces, es la mejor respuesta. Y sobre todo, hemos aprendido que el respeto y la madurez son fundamentales, tanto en el amor como en el desamor. El análisis de la relación entre Kerem y Hande nos ha enseñado que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo están sujetas a presiones externas. La verdad a veces es mucho más compleja y matizada de lo que nos muestran los titulares sensacionalistas. Hemos aprendido que el respeto y la madurez son fundamentales, tanto en el amor como en el desamor, y que el silencio, a veces, es la mejor respuesta. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado interesante la información que os he proporcionado. Como siempre, me gustaría agradeceros por vuestra atención y por vuestro apoyo. Si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y no os olvidéis de activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones y sugerencias sobre este tema o sobre cualquier otro que os interese. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? Contádmelo todo en los comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.